continuación se presenta el circuito de modulación y demodulación de la FSK. Una de las formas utilizada para la transmisión de datos desde el punto de vista digital se realiza mediante la modulación FSK, Frequency Shift Keying, que no es otra cosa que realizar cambios de frecuencia a la señal portadora, manteniendo constante la fase y la amplitud. La transmisión por desplazamiento de frecuencia, FSK, es una forma de modulación digital de bajo rendimiento. FSK es una forma de modulación angular de amplitud constante, como ya se mencionó, similar a la modulación de frecuencia convencional, es decir, la FM, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre dos niveles de voltaje discreto. ¿Qué significa esto? Que la amplitud, para empezar, no es variable, lo cual nos garantiza que no haya perturbaciones mediante ruido o algún factor externo. Ahora bien, para la modulación de la FSK necesitamos dos osciladores que trabajen diferentes frecuencias. Como vemos, este trabaja una frecuencia de 50 Hz, una amplitud de 10 volts. Mientras que este, de igual manera, 10 volts, pero la frecuencia, como vemos, es 10 veces mayor, trabajando a 500 Hz. Para que se dé la modulación de la FSK necesitamos forzosamente dos portadoras que trabajen a diferentes frecuencias. Y una señal de información que está dada por este pulso, que se escogió con un voltaje de on de 5 volts y un voltaje de off, obviamente de 0 volts. Ahora bien, y con... Muy bien. Ahora, como podemos observar, esto se trata de dos circuitos ASK conectados, cada uno a un transistor 2N2222, el cual actuará como un switch, un interruptor, para saber cuándo queremos que una señal esté activa y cuándo queremos que otra señal esté activa. También esto se logra gracias a un inversor. Este inversor nos dará la capacidad de que mientras una señal esté activa, la otra esté inactiva y viceversa. Así, cuando lleguemos a la etapa donde tenemos un sumador en inversor negativo, un sumador inversor, ya la señal pueda manifestarse como una suma de ambas, en la que cuando tenemos el voltaje lógico encendido, se mantenga la frecuencia de alguna de uno de estos osciladores. Cuando tengamos el voltaje de cero lógico, se mantenga la otra frecuencia. Ahora bien, si procedemos a simular, podemos observar el efecto antes mencionado. Muy bien, la señal azul, como podemos observar, es el pulso, la señal de información, y vemos que cuando se mantiene en el voltaje encendido lógico, la frecuencia es mucho más alta, mantiene la frecuencia de 500 Hz, mientras que cuando se encuentra en cero lógico, mantiene la frecuencia de 50 Hz, la frecuencia más baja. De esta manera funciona el modulador FSK. Muy bien. Por su parte, ¿qué pasa con el circuito de modulador? El circuito de modulador actúa como un filtro pasabajas en esta etapa. Un filtro pasabajas con una pequeña rectificación, y este capacitor asociado con una resistencia en paralelo que actúa como un circuito de disparo y mantiene estable la señal. Ahora, este último PAM lo que hace va a ser comparar la señal ya filtrada con una señal de CD de 1 volt de referencia para compararlas y que nuestra señal de modulada sea funcional. Claro, a la salida del filtro de la demodulación sale inversa, por lo cual pues solamente agregando un inversor se corrige este pequeño error del circuito. Ahora, si lo volvemos a simular, y en rosa podemos observar la señal demodulada, que como vemos es muy parecida a la señal original, con un ligero desfasamiento en la amplitud, no en la amplitud, en la anchura del pulso, pero pues es bastante similar a la original, a la señal de información original. Okay. Análogo a esto se agregaron dos motores, uno impulsado por el pulso de información, la información original,
y uno accionado por la señal demodulada. Y como podemos darnos cuenta, en el giro de ambos trabajan simultáneamente, trabajan prácticamente igual, siendo esto que la señal de información y la señal demodulada pues son iguales. Y muy bien, esto sería todo por la práctica de modulación y demodulación del circuito FSK.